Gracias, diputado Canuto. Gracias, presidente. Dado la hora y que tenemos que generar la votación antes de las 0, y veo que hay realmente una lista de oradores importante, lo que quiero proponerle a la Cámara es que, una vez que termine el miembro informante, pasemos a votación, se levante la sesión y que se respete cada uno de los oradores cuando se trate esto en particular. En el primer punto, el primer artículo que se trate en particular, que se le dé la palabra a cada uno de los oradores que está en este momento en la lista. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Escobar. Gracias, señor presidente. Estoy anonadado, sinceramente. No solo porque lo que hemos sostenido en la comisión respecto de esto que en un principio había sido presentado hace un año atrás por el gobernador como una reforma política, se termina siendo sencillamente un barniz de lo electoral que no se discutió en las comisiones, pero mucho más grave aún. ¿Hay una moción de orden? No, sí, por supuesto. Estoy así como escuché con respeto a los otros oradores, pido que se me... pero... No. Vamos. Porque voy a hablar respecto a la moción y voy a hacer una moción también. O sea, realmente... Diputado, el diputado Canuto estaba hablando, el diputado Gallega le pidió una interrupción para una moción de orden. Esa moción de orden yo la tengo que someter a votación. Entonces... Voy a hablar respecto a la moción, presidente, y en eso, por una cuestión de privilegio, pido el uso de la palabra. Pero concretamente vayamos a la moción de orden. Perfecto. Estoy hablando sobre la moción de orden presentada por el diputado Prepinante. Realmente resulta desde cualquier punto de vista de la democracia y sobre todas las cosas cuando estamos hablando de la modificación de las reglas del juego electoral, que se intente hacer votar, adelantar una votación sin que se dé la discusión. Presentamos en la comisión todos los ejemplos de las modificaciones de las reglas del juego en Neuquén y todas concluyeron en votación unánime. No solo acá la votación probablemente no consiga los 2/3 de los votos, lo cual ya habla de la distancia que hay, de la falta de participación y de apoyo y de legitimidad que tiene este barniz electoral que pretenden hacer, sino que además que se pretenda hacer sin la discusión es una irresponsabilidad. Acá hay que dar la discusión y si tenemos que sesionar el jueves, sesionemos el jueves. Pero realmente pretender que se vote antes de que hagamos intervención respecto del fondo de la cuestión no tiene nombre y apellido. No estamos hablando de un proyecto de declaración respecto de la fecha de aniversario de una localidad, con todo el respeto que me merecen esos proyectos. Estamos hablando de la modificación de las reglas de juego para todos los que pretenden disputar el poder en la provincia del Neuquén y para ver cómo se distribuye el poder en la provincia del Neuquén. Si no hubo capacidad, como reconoció el propio presidente de la Comisión A, que nunca se discutió en la Comisión A, si no tuvieron capacidad de sintetizarlo y de hacerlo seriamente en una sesión especial, habida cuenta la importancia que tiene este tema, que llevó a una reforma electoral en el 93, a una convención constituyente en el año 2005, no pretendan, entre gallos y medianoche, forzar una votación, porque es una responsabilidad total y realmente lo que merece de todos aquellos que defendemos la democracia, si eso fuera así, es pararnos y retirarnos. Porque realmente es una falta de respeto al pueblo de Neuquén que nos votó. No estamos frente a cualquier proyecto. Estamos frente al intento de modificación de las reglas de juego. Acá no hubo una reforma política. Acá no hay nada que beneficie a los neuquinos. Acá sencillamente se intenta cambiar las reglas de juego para que el partido de gobierno conserve el poder. Todo lo que mencionó el miembro informante habla de eso. Nunca mencionó la palabra reforma política, que fue lo que Omar Gutiérrez dijo el 10 de diciembre que iba a hacer ahí, junto con la coparticipación. Así es, señor presidente. Es una irresponsabilidad política si la conducción política de esta provincia, desde el Ejecutivo, que es quien impulsa este proyecto de reforma o de barniz electoral, pretende votar sin que todos
los que estamos anotados para discutir el fondo de la cuestión podamos hacer uso de la palabra. No hay inconvenientes en sesionar el jueves, señor presidente. En ningún momento se dijo que no se discutiera, se dijo que se discutiera en particular utilizando que se hizo en la sesión pasada. Y esa moción la hizo el mismo diputado que se está quejando. La hizo en la sesión pasada que pasó, hizo la misma moción. Así que pido que se someta a votación la moción de orden. Hay que someterla a votación. No se pide más la palabra, es una moción de orden que hay que someterla a votación. Nada más. Vamos a ordenarnos para someter a votación la propuesta del diputado Galia. ¿Ratifica su moción, diputado? Después de haber escuchado al diputado Escobar. Bueno. Voy a poner a consideración la moción de orden solicitada por el diputado Galia, a consideración de los señores diputados. Aprobado. Entonces, la moción consistió en, pasando en limpio, en que los oradores, después de los miembros informantes, puedan expresarse, antes de la consideración en particular, puedan expresarse de acuerdo a la lista de oradores. Así es, perfecto. Diputado Canuto. Gracias, presidente. Intentaré retomar. ¿Me permite? Pues se te cae el celular y se arma podrido. ¿Listo? De ahí, sí, me paro acá. No hay problema. Diputado, yo puse a consideración una moción de orden. Simplemente eso. Gracias, presidente. Diputado Canuto. Evidentemente no se corresponde la buena voluntad de ceder la palabra, porque cada uno toma la palabra y el tiempo tal cual como quiere, atribuye a los otros bloques alguna animosidad y atribuyen también, adelantan la opinión sobre el proyecto que estaríamos por discutir. Y también quiero destacar, hay una especulación del tiempo, es decir, hay una animosidad en especular con el tiempo para que transcurra, para que se controvierta sobre la posibilidad de votar o no un despacho que en definitiva fue votado con las reglas de juego. Dejen de tender de mantos de sospecha y de hablar en nombre de la neuquinidad como si les perteneciera y de pretender arrogarse el derecho solo porque no participaron de un despacho en particular o de un consenso en particular, de arrogarse el derecho a reclamar que esta es un despacho ilegítimo o que esta es una discusión ilegítima. No lo voy a permitir, no me voy a hacer cargo de ese reclamo.